Mi nombre es Jordan Mestanza y les voy a presentar el deber tarea número 6, la parte de Data Science. Bueno, para poder hacer esta tarea, lo primero que hay que hacer es exportar los datos provenientes de la base de datos de los cuadros del PET, anexo 10.7. El cuadro seleccionado por mi persona es el cuadro número 2, que corresponde a los datos técnicos de líneas de transmisión de febrero del 2016 de Transelectric Select EP. Bueno, el programa a realizarse se lo realizará en la herramienta Visual Studios, que trabaja bajo el lenguaje de programación de Python. Entonces, el código ya lo tengo avanzado en la pestaña acá, pero por fines del video, lo que haremos va a ser ir modificando el código, ir copiando las partes que ya están siendo cargadas. Entonces, como primera parte, lo que hay que hacer es importar algunas librerías que nos van a permitir leer y codificar nuestro código. Entonces, la primera parte de nuestro código, bueno, antes que esto, lo que hice fue realizar es transformar la información que yo necesito a .csv para que nuestro código lo pueda leer. Aquí, como lo podemos observar, ya se encuentra transformado en este Excel, donde podemos observar el nombre de la línea, voltaje, longitud, capacidad, número de circuitos, tipo calibre, entre otros datos. Y bueno, empezamos compilando, corremos nuestro sistema. Aquí lo que vamos a hacer primeramente es leer, eh, extraer la información del Excel hacia el programa. Eh, Aquí como es la primera vez que se corre, pues se va a demorar un poquito. Pero bueno, eh, ya. Entonces aquí nosotros abrimos y podemos observar que ya se encuentra, un segundo hasta que cargue, ya se encuentran todos los datos de nuestro Excel, se encuentran aquí cargados a nuestro programa. Ahora, como siguiente paso, va a ser hacer lo que vamos a hacer va a ser hacer unos gráficos que nos van a permitir observar cómo se relacionan las variables de nuestro sistema, cómo se relacionan tres de nuestras variables con respecto a sus datos. Entonces, lo primero que haremos va a ser graficar estos datos. Para eso va a ser importante importar algunas librerías pertenecientes propiamente a NumPy y de Python. Y entonces lo que hacemos es importar Seaborn y Matplotlib para poder graficar. Y vamos a tener 5 gráficos, dos tipo violín y dos tipos puntos, que nos van a permitir ver la correlación que existe entre varias variables, entre tres variables principalmente, todas basándonos en el voltaje KB de nuestras líneas, que para nuestro sistema, que para nuestros datos son de 130, de 138, 230 y 500 KB. Entonces, al dar compilar, lo que va a hacer nuestro sistema es leer todos los datos y realizar las gráficas para nosotros poder observar la comparación de los datos. Como es la primera vez, vuelvo y repito, se va a demorar cierto tiempo en compilarlo. Ya lo está creando, ya vemos que aquí aparece, ya, aquí aparece el gráfico. Entonces, el primer gráfico que hicimos es comparar la longitud con la capacidad. Entonces podemos observar que la longitud y la capacidad tiene poca correlación. Son datos muy dispersos porque tenemos muchas longitudes y la capacidad, que es la capacidad de transmisión, pues varía mucho con respecto a la longitud. Acá como segundo tramo estamos comparando el número de circuitos, este es otro tipo de gráfico, el número de circuitos con la capacidad. Como podemos observar, el número de circuitos, pues solo tenemos uno o dos circuitos. Y pues lo que podemos observar es que para 500 KB solamente vamos a tener un circuito. En cambio para 200 y 130, 230 y 138, pues sí se va a tener ambos circuitos. Después de esto comparamos nuevamente el número de circuitos, pero ahora con la longitud. Y podemos observar que para 500 KB, pues como vuelvo y repito, solo tenemos un circuito, pues en todas sus longitudes va a ser un circuito, pero para eh, 200 KB podemos observar que
si existen para ambos. O sea, si hay una gran porción de 230, de circuitos de 230 que va a ser doble circuito, pero también hay una pequeña porción que va a ser un circuito. Y lo mismo ocurre acá para 138. Podemos observar que a medida que aumenta la capacidad, pues la capacidad no influye en sí con el número de circuitos, pero sí para 230, sí, a medida que aumenta, se prefiere utilizar doble circuito. Aquí hay otro gráfico que este nos representa también la relación que existe entre la longitud y la capacidad. Hay muy poca relación. Y finalmente la longitud con el número de circuitos. Podemos ver que no tiene ningún tipo de relación, pero uno sirve para representar los datos. Bueno, la siguiente parte de nuestro sistema, lo que vamos a hacer ahorita es reemplazar. Vamos a reemplazar ciertos datos y vamos a reemplazar ciertos datos para poder hacer análisis luego de esto con estos datos. Lo que vamos a hacer es reemplazar el tipo de cable, o sea, el tipo de cable sea CARA o ACCR por 1 o 0 para poder leerlos como datos estadísticos después. Bueno, ya los reemplazamos y podemos ver que ahora nuestra data, si la abrimos, aquí está nuestra data vieja antes de ser cambiado y ahora podemos ver cómo cambia el tipo de circuito y cómo borramos, por ejemplo, calibre, información como el nombre, información que no nos es útil para el análisis que vamos a realizar. Bueno, luego de esto, lo que hacemos va a ser un análisis de tipo modelo, o sea, vamos a crear un modelo de nuestro sistema para imprimir las métricas y ver la predicción de nuestro sistema. Ah, ya, pero antes de esto, lo que vamos a hacer va a ser observar la data de correlación que existe con respecto a la capacidad de transmisión. Para eso hacemos esto, corremos esto, esto, segundo. Ya, entonces podemos ver que a voltaje con capacidad tiene bastante correlación, el tipo de cable con la capacidad también tiene bastante relación, pero la longitud y el número de circuito es un dato que no tiene mucha relevancia con respecto a la capacidad. Bueno, ahora sí vamos a crear nuestro modelo, para eso necesitamos exportar algunas librerías nuevamente para después poder obtener nuestro modelo final. Le damos a correr, esperamos que cargue, le damos a correr. Se va a demorar un ratito porque es la primera vez que estoy importando las librerías en este documento. Y podemos observar que ya nos imprime un valor de 0.82 que se representa el accuracy de nuestro modelo, de nuestra predicción con respecto a la capacidad, porque estamos comparando nuestros datos con respecto al tipo, perdón. Es el 0.82%, lo cual es alto, lo cual es bueno. Entonces quiere decir que nuestro sistema se está basando bastante en el tipo de conductor. Y finalmente vamos a usar estas librerías para obtener un análisis un poco más detallado de lo que está sucediendo con nuestros datos. Entonces estamos corriendo nuestro sistema, ya imprimió lo de acá, ahora vamos a imprimir el resto del sistema.